Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Yell Dangerous Queen. Ya empezamos. Lady Kitty miró fijamente a su hijo durante un rato antes de suspirar y sentir. Está bien, lo haremos así. Pero para Bonita eso no tenía sentido. Las palabras que había escuchado podrían interpretarse de muchas maneras. ¿Qué quiso decir King con Queen? Ya lo vio venir. No era solo la madre la que se quedaba en la oscuridad, sino también Queen le estaba ocultando algo. Bonita nunca se había sentido tan enojada en su vida. Entendía que Queen quería que tuviera más confianza, pero también estaba furiosa al ver a la mujer arriesgando su vida de esa manera. ¿Cómo podía pensar que Bonita sería feliz si esa confianza le costaba la vida? Al contrario, solo la aterrorizó aún más. Y si en el futuro Queen falleciera por su impulsividad, Bonita ya sabía que a las demás les gustaba el desafío, pero no necesitaba llevarlo tan lejos, ¿verdad? Y no era solo Bonita la que estaba furiosa. Tras enterarse de la situación, la señora guardó silencio absoluto, pero su mirada se posó en su hija antes de darse la vuelta y salir de la habitación sin decir alguna palabra. Madre e hija eran idénticas incluso en eso. Aún así, Bonita coincidía con Queen. Merecía la ira de quienes la rodeaban por intentar demostrar algo tan absurdo. Como vicepresidenta de una gran empresa, alguien que había liderado a personas durante tanto tiempo y podía leer las intenciones de los demás sin dificultad, era increíble que actuara con tanta imprudencia. Bonita estaba tan enojada que ni siquiera quería mirar a Queen, pero al mismo tiempo no podía alejarse. El miedo que si algo sucedía y no hubiera nadie para cuidarla le impedía irse. ¿Vas a seguir enojada? ¿No ves que estoy herida? La voz de Queen era tranquila, pero su incomodidad era evidente. La herida le dolía. La cama de hospital no era muy cómoda y ella tenía que lidiar con Bonita y su madre, ambas enojadas con ella. Nada en esa situación era bueno. Ya veo, respondió Bonita con frialdad. Entonces, ¿por qué no has venido todavía a darme comida? Bonita seguía sentada en el sofá de la habitación manteniendo la distancia, lo que inquietó aún más a Queen. No quería portarse como una niña malcriada, pero Bonita siempre conseguía irritarla. ¿No te duelen las manos?, replicó Bonita con el mismo tono, indiferente, claramente todavía molesta. Bebé, llamó Queen con cariño. ¿Por qué me llamas así?, respondió ella, irritadamente. Queen suspiró sorprendida por esa reacción. Ni siquiera su madre pudo ocultar una sonrisa al ver a Bonita estallar de ira al descubrir la verdad. Cuando empezaron a entenderse también, ¿hablaban en secreto? Si eso continuaba, Queen tendría que lidiar con ellas dos en su contra en el futuro. Eso no era nada bueno. Y por si fuera poco, su madre ni siquiera le dirigió la palabra, como si se alegrara ver que alguien le regañaba. Esa mirada crítica antes de salir de la habitación lo decía todo. Podría haberse ido, pero no iba a dejar el asunto pasar tan fácilmente. ¿Mi madre te dijo algo?, preguntó Queen, preocupada de que Lady Kitty hubiera dicho algo cruel y quisiera sentir inferior a Bonita. No, ella no dijo nada. Excelente. Pero en cuanto salga del hospital me mudaré del departamento que me diste. También dejaré mi trabajo. ¿Por qué? Queen frunció el ceño sin comprender la razón de esa repentina decisión. Tú misma dijiste que mi madre no te dijo nada. Bonita no mentía. La señora no la había presionado. No la había comprado ni con dinero ni nada parecido. Tenía su propia dignidad. Y a los ojos de Bonita no era el tipo que usaría métodos tan anticuados. Pero incluso sin decir nada, la señora comprendía claramente lo que pasaba entre ellas. Y Bonita respetaba su paciencia. Incluso cuando la vio enloquecer frente a urgencias, la señora intentó calmarla. Creo que ambas necesitamos un tiempo separadas, así podrás descubrir qué quieres de verdad, y yo veré si puedes hacerme perder el miedo. Además, esta distancia podría ayudarlas a ver sus sentimientos con mayor amplitud. A veces la cercanía les impedía ver las cosas con claridad. Quiero sentirme seguro y confiar en ti a través de acciones normales, no de esas locuras arriesgadas. ¿Te has parado a pensar qué harías si no hubieras despertado? Bonita la miró con seriedad. ¿Por qué Queen no podía demostrarle su amor de una forma más normal? Solo tenía que demostrarle que de verdad quería estar con ella. No tenía que ponerse en peligro y decir, ¿ya has hecho esto por mí antes? Los sentimientos no eran deudas, no era algo que tuviera que saldarse ni compensarse después. Pero no tienes que llegar tan lejos como para alejarte de mí. ¿Y en qué posición estaría yo a tu lado entonces? No sé nada, y digas lo que digas, mi decisión ya está tomada. Queen se quedó en silencio. ¿Cómo podía Bonita hablar como si lo que había entre ellas no significara nada? Era obvio que sí. Si no, las cosas no habrían llegado tan lejos. Nunca le había obligado a nada. Si alguien dijera que Bonita solo sentía algo por ella, porque eran demasiado cercanas, Queen no estaría de acuerdo.
Pero Bonita nunca confió del todo en sus sentimientos y eso empezaba a irritarla. ¿Qué pasa? ¿Vas a castigarme? Si puedes levantarte primero, entonces inténtalo. Si no quieres cuidarme, puedes irte ahora mismo. No quiero oír eso después de casi fallecer. Sé que lo que hice puede no estar bien, pero así soy. Quería demostrarte algo de mí. En medio de tantas cosas que aún desconoces, pero por lo que veo no puedo aceptarlo. ¿Y cómo esperas que no me enoje después de lo que hiciste? Bonita sabía que tenía todo el derecho a estar enojada, a estar irritada y exigir explicaciones. ¿Querías que huyera y dejara que él te lastimara? La ira en la voz de Quinn hizo que su herida doliera más, pero ella lo ignoró. Si no puede aceptar eso, entonces terminemos aquí. No toleraré correr este riesgo en el futuro. Ambas partes tienen que ceder. Entre nosotras nadie puede ser solo la que recibe. Quinn dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Cómo llegaron las cosas a ese punto? ¿Me estás amenazando? ¿Quieres que te persiga como una tonta? ¿Eso era lo que querías cuando me pediste que pensara en nosotras? No tienes que hacer nada. No me detengas. Si salgo a una cita o hablo con alguien más, después de todo, una noche juntas no significa que tengas ningún derecho sobre mí. Ten cuidado con lo que dices, Bonita. Quinn la advirtió con una voz grave. Definitivamente no le gustaba que se burlaran de ella. ¿Crees que quería hacerme el héroe en una novela? Podría haber esquivado la espada fácilmente, pero no lo hice. Si lo hubiera hecho, ¿quién estaría aquí, tirada en esta cama? Bonita se mordió los labios con fuerza. Ahora las dos eran como fuego y gasolina. Cuanto más tiempo pasaba, más intensa era la explosión, hasta que sus sentimientos mutuos se desvanecían por completo. Entiendo que no puedo aceptar esto. No te culpo por estar enojada. Tienes todo el derecho de sentir lo que sientes, pero al mismo tiempo, tampoco tienes el derecho a juzgar mi decisión como si fuera racional o irreflexiva. Si no quieres aceptar lo que hice, lo entiendo. Y también entiendo que mis sentimientos te incomodan tanto que no quieras seguir con ellos. La voz de Kun era tranquila y firme. Ni ella misma sabía exactamente cómo se sentía en ese momento. Quizás su corazón ya había estado latiendo de dolor desde que escuchó a Bonita decir que quería irse. Y ahora se permitía ser un poco infantil. Armar un berrinche de todo lo que quisiera. Puedes rescindir el acuerdo entre nosotros en cualquier momento. En cuanto al departamento, te lo dejo y no interferiré más. Pero si tanto quieres irte, entonces vete, vete de aquí. Bonita apretó los labios, sintió un deseo inmenso de peñiscar las mejillas de aquella mujer, que decía palabras llenas de dolor hasta el punto de hacerla sentir culpable. Si ya tomaste tu decisión, ya no hay nada que nos detenga. Como dijiste, estar juntas no basta para hacer algo, ¿verdad? Yo tampoco puedo forzarte a nada. Quinn soltó una risa seca antes de acostarse y cerrar los ojos. El hambre había desaparecido, ni siquiera sabía si al abrir los ojos seguiría viendo el rostro de Bonita en aquella habitación del hospital. Pero el sonido de pasos alejándose y la puerta cerrándose dejaron claro que entre ellas todo realmente había llegado a su fin. Y si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártanlo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense muchísimo. Tengan un hermoso domingo. Bye bye.